presencia. Primero, desearles que hubieran pasado unas buenas Navidades, unas buenas fiestas, que todo fuera bien y que todas y todos mantengamos la salud. Primero, y como es habitual, darles cuenta de la evolución de la pandemia en la ciudad. Como llevamos algunos días sin la rueda de prensa, decirles que hace 4 días bajamos 14,3, hace 3 días subimos 6,3, anteayer bajamos 9,3 y hoy bajamos 0,7. Por tanto, seguimos en ese proceso de oscilación, Ciudad de Vigo, de subida-bajada en incidencia acumulada a 14 días. Es cierto que llegamos a estar en 191 y ahora estamos en 173, pero también es cierto que tenemos un récord de mejor resultado, que fue 172,3. Pero bueno, en este momento estamos prácticamente igual que el mejor resultado que tuvimos en los últimos tiempos, que fue hace 6 días. Así pues, bajada de 0,7 y 173 de incidencia acumulada por 100.000 habitantes. En el resto del área sanitaria, ayer hubo una bajada importante, 14, pero anteayer había una subida muy importante, 15,6, el día anterior habían bajado 25 y el día anterior habían subido 37. Por tanto, el resto del área sanitaria continúa con las oscilaciones y los dientes de sierra. De hecho, en el resto del área sanitaria hay una incidencia acumulada de 194,8 y el conjunto del área estamos en 183,3. Bueno, seguimos en consecuencia en no ser capaces de bajar del 170, en la ciudad de Vigo hablo, y nuestro objetivo tiene que ser reducir a mucha más velocidad. No estamos reduciendo la pandemia a la velocidad deseable y nos cuesta. Asintóticamente vamos acercándonos a 170, pero nos cuesta alcanzar 170 y bajar de 170. Debo decir que los datos de los 2 últimos días deben ser tomados con mucha cautela, porque el número de PCRs fue bajo. El número de PCRs del día 25 de diciembre fue 684 y el del día 26 de diciembre fue de 716. Y, por ejemplo, el día 22 habíamos tenido 3.000, el día 23 también 3.000, el día 24 2.000 largos. Por tanto, en los 2 últimos días el número de PCRs, coincidiendo con las festividades, fue menor y, por tanto, estos datos hay que tomarlos con cautela hasta dentro de un día o 2. En el ámbito de la evolución en relación con otras ciudades, Vigo tiene 173, Santiago tiene 211, singularmente por encima, Coruña tiene 119, singularmente por debajo, Lugo 87, están ahí también en torno al 90 y le cuesta mucho bajar, en Ourense 135, en Pontevedra 136 y en Ferrol 127. Por tanto, tenemos que extremar la precaución, tenemos que extremar la prudencia. Y a este respecto, debo decirles que en el fin de semana del 24 al 27 de diciembre, en el puente, se impusieron 95 sanciones. 13 por no llevar mascarilla, 30 por convivencia y, por tanto, presencia no cumpliendo las normas de unidades de convivencia, 4 locales abiertos sin deberlo estar, 37 incumplimientos de horarios, 8 incumplimientos de cierres perimetrales
y 3 por no mantener las distancias sociales. Les voy a citar un ejemplo de lo que no puede pasar, un ejemplo de lo que nos preocupa, un ejemplo de lo que hay que erradicar de forma tajante. Ayer domingo a las 4 de la tarde recibimos una llamada en la centralita de la policía diciendo que en una cafetería estaba entrando un grupo importante de personas para la celebración de un cumpleaños. Bueno, la policía se fue a la cafetería a las 5:15 y comprobó que allí dentro de la cafetería, en el sótano, por tanto escondidos, había 21 asistentes, 21 personas no convivientes. Eran varias unidades familiares, no usaban mascarilla, no mantenían distancia de seguridad y, por tanto, un incumplimiento total, una calamidad, una calamidad. Estas son las fuentes importantes de contagios, estas. Una reunión de 21 personas y no convivientes, de diferentes núcleos convivientes, celebrando un cumpleaños, sin mascarilla y en medio del jolgorio. Se denunció a 15 personas porque había 7 menores de edad y, por tanto, no susceptibles de ser denunciados. Pero esto es un ejemplo de lo que no se puede hacer. Estas reuniones son la muerte. Estas reuniones son la infección, son el contagio, la infección, la enfermedad y la muerte. Y no estamos de bromas, no estamos para bromas. Estamos para tomárnoslo muy en serio, muy en serio. Y es cierto que hay grupos de personas que creen que no hay riesgo y que, como se conocen, y como seguramente eran amigos, familiares, no convivientes, pero amigos y familiares, creen que pueden estar 21 personas celebrando un cumpleaños. El resultado, primero, denuncia a 15 personas y segundo, riesgo de contagio masivo. Masivo, si ahí hubiera una o más personas positivas, el contagio sería total y dentro de 5 días o de 6 días tendríamos un número de contagiados adicionales como consecuencia de esta reunión. Y por eso quiero volver a recomendar mucha prudencia. En todos los días, pero especialmente evitando estas celebraciones y evitando en los puentes algún tipo de reuniones. Bueno, me van a permitir que hoy haga un resumen de nuestra actividad y de la acción en el año 2020. Vamos camino de cerrar un año infeliz, un año difícil, un año duro, un año de pandemia, un año que significó el asolamiento de prácticamente toda la humanidad por una pandemia, como nunca creímos que fuéramos a vivir, nunca. Nunca pensamos que esto podía suceder, pero sucedió. Es cierto que hoy, el día siguiente a la primera vacuna, pues vemos con un poco más de optimismo el futuro, porque sabemos que la pandemia ya tiene final programado a través de la vacuna, pero es cierto que el año 2020 viene marcado para la historia por la asolación que produjo la pandemia del COVID-19. Bueno, pues visto desde Vigo, fuimos capaces de implementar seguridad COVID de forma prácticamente total. Fuimos capaces de mantener la moral de la ciudad, de mantener la distancia, la separación, el cumplimiento prácticamente generalizado de las normas. Por tanto, hacer lucha anti-COVID, al tiempo que fuimos capaces de incrementar como nunca las acciones de la ciudad, incrementando la política social, haciendo más y más inversiones, haciendo más y más generación de empleo y, por tanto, haciendo un intento de regeneración de la actividad económica al tiempo que se hacía una lucha denodada en contra de la COVID. Y esto seguramente solo sucedió en Vigo. Fíjense la importancia que le doy, porque en otros lugares hicieron lucha contra la COVID, pero no fueron capaces de movilizar recursos, inversiones, actividad, incrementar sin límite la política social, hacer acción de generación de seguridad en las calles.
pero lanzando más inversiones que nunca, más generación de empleo que nunca, más renovación de la ciudad que nunca y, por tanto, un mayor cambio y avance de la ciudad que nunca, al tiempo que luchábamos contra la pandemia y al tiempo que hacíamos la política social y al tiempo que estábamos al lado de las personas que lo sufrían, que estábamos al lado de los familiares de las personas que fallecían y, por tanto, haciendo una actividad importantísima. Porque desde este ayuntamiento tuvimos que financiar todas las actuaciones anti-COVID, hacer una ampliación excepcionalmente importante de la política social y estar presentes en la calle para luchar contra el COVID y estar al lado de las familias y de las enfermas, de los enfermos y las enfermas. Pero al mismo tiempo fuimos capaces de poner en marcha inversión de 100 millones de euros. En el medio de una pandemia, hacer, lanzar, programar y llevar adelante una inversión de más de 100 millones de euros. Y la política social que no dejó a nadie sin atención. Hicimos la política social más importante de ningún ayuntamiento de España, sin dejar a nadie sin atención. Pero seguimos haciendo generación de empleo, seguimos manteniendo el peso de la ciudad, que somos referencia en Galicia, referencia en España y, si me lo permiten, referencia en tantos lugares del mundo, y estamos haciendo, y cada vez más, en este momento, Navidades COVID. Seguimos manteniendo el espacio de la ciudad con la seguridad COVID 1000%. Y ahora, en plena pandemia, tenemos más coordinación que nunca con nuestros aliados estratégicos de la ciudad, con el Gobierno de España, con la Diputación de Pontevedra y con la Zona Franca. Pero también es cierto que este es el año de mayor abandono de Vigo por parte de la Xunta de Galicia que hubo nunca. Porque en el balance anual y primero en el ámbito de la Hacienda, fuimos capaces de movilizar una parte importantísima de nuestros ahorros que conseguí como presidente de la FEIN desde el Gobierno de España, con 35 millones para el año 2020-2021. E hicimos apoyos a los establecimientos comerciales cerrados por el COVID, pero hicimos apoyo a los establecimientos de la hostelería, establecimos reducciones de impuestos y de tasa a los establecimientos y a los ámbitos de la economía afectados directamente por los cierres, pero hicimos aplazamientos de impuestos para dar más comodidad, pero hicimos el mayor incremento de gasto social que hubo nunca en la historia de la ciudad. E hicimos este año ya el presupuesto del año 2021 aprobado y ya vigente a partir del 1 de enero, con 264 millones de euros. ¿Para qué? Para movilizar economía, para movilizar ciudad, para hacer avances. Con la mayor inversión de política social que hubo nunca y un compromiso firme de cuantías ilimitadas para todo lo que haga falta en política social, con deuda cero, con pago a proveedores en 9 días los más rápidos y, por tanto, con un comportamiento ejemplar. Y déjeme que signifique algo. El apoyo a la hostelería. Desde que yo soy alcalde, más de 25 millones de euros de apoyo a la hostelería en terrazas. Pero ahora y en este momento, en exención de pagos de terrazas, más cerca de los 3 millones de euros que de los 2 millones de euros. Y quiero ponerlo en contacto, esto, y compararlo con esto que aparece aquí. Ayuntamiento de Pontevedra, situado al lado. ¿Qué le pedían los hosteleros de Pontevedra al alcalde de la ciudad? Le pedían la exención de las tasas de basura, que el Ayuntamiento de Vigo hizo, y de los veladores, en suma, gratuidad en las terrazas. La demanda de los hosteleros de la ciudad de Pontevedra, donde gobierna el bloque nacionalista, era hacer lo mismo que Vigo lleva haciendo en los últimos 12 años. Pero en este momento también ya estamos
en una contratación de una central telemática para ventas del pequeño y mediano comercio, en el apoyo al pequeño y mediano comercio. O mismo en la promoción de la ciudad. Porque la forma más importante de ayudarle a la hostelería y al pequeño y mediano comercio es la promoción de la ciudad. Que movilicemos Vigo, pero que se movilice gente de fuera hacia Vigo. Cuestión que sucederá tan pronto se supere el COVID. Pero debo decir también que hicimos líneas de ayudas excepcionales y extraordinarias para atender el COVID. Primero con 12.000 ayudas que alcanzaron a más de 28.000 personas en la ciudad. Un albergue habilitado para personas sin hogar, pabellón del Berbés, hoteles, hostales, 156 personas atendidas, el apoyo para obtener el ingreso mínimo vital del Gobierno de España, el funcionamiento de la unidad de calle, el reparto de menús a domicilio durante toda la pandemia, el incremento de las dotaciones a todos los comedores de la ciudad, el incremento del servicio de ayuda en el hogar con 1 millón de euros, Xantarna casi incrementado, cuidadores de barrio actuando en las calles, el hacer inversiones para mejorar los ámbitos de la política social, un centro integral de formación, 23 millones de euros en política social directa para el próximo año, en suma, una acción y una dedicación total a la política social. Pero al tiempo también, y relacionado con esto, una atención de desinfección total durante todo el ámbito de la duración de la pandemia. Pero todo esto lo tenía que cubrir la Xunta de Galicia. Y por eso fue el momento de más desatención en la historia de Galicia a esta ciudad, porque no nos cubrió nada. Porque todo esto, y no me quejo en absoluto, lo cubre exclusivamente el Ayuntamiento de Vigo. La Xunta de Galicia recibió 23 millones de euros del Gobierno de España para repartir, entre otros, en el Ayuntamiento de Vigo. El Ayuntamiento de Vigo recibió 0 euros. Pero los ayuntamientos de Madrid recibieron, los de Extremadura recibieron, los de Andalucía recibieron, los de Baleares recibieron, los de Valencia recibieron. En Vigo 0. Desde la Xunta, en Vigo 0. Pero debo decir adicionalmente que estamos en un proceso importantísimo de lanzamiento de la inversión. Decía 100 millones de euros. Para ser exactos, 97,3 millones de euros hay en este momento en inversión. En un total de 117 actuaciones. 117 actuaciones simultáneas. Por cierto, alguna de 15 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de cifras inconmensurablemente altos. Debo decirles que el invertir esto significa, por ejemplo, la movilización activa del Vigo Vertical. Y algo singularmente importante, este es el año de la inauguración de las rampas de la Gran Vía. Es el año de otra derrota nueva de la Xunta de Galicia en su lucha contra este ayuntamiento, porque no las quería hacer, el éxito de las Navidades. Las rampas de la Gran Vía que está visitando y todo Vigo valorando. Pero al mismo tiempo el ascensor del Parque Camilo José Cela, lanzamos el ascensor de Tomain, el ascensor de la estación, la puesta en marcha del carril bici de Teis a Samil, una nueva forma de hacer movilidad. Pero debo decir que este fue el año del pabellón de Romil terminado, el de Quirós a punto de acabar, los 2 nuevos pabellones deportivos de la Grada de Río embalaídos, fue la licitación por más de 15 millones de la grada de embarcador del Celta extraordinaria, construyendo uno de los grandes estadios europeos, extraordinariamente importante, con seguridad para la gente que está allí, sin que le caigan cascotes en la cabeza, como sucedía con el campo que yo heredé. Pero al mismo tiempo seguimos con tantas y tantas humanizaciones. Y quiero singularizar algunas, ¿verdad? Quiero singularizar la Estrada de Porto, una humanización en el ámbito rural que se va a 3,5 millones, pero también el acuerdo ya sobre la Avenida de Madrid, o también lo que tenga que ver con las acciones en el ámbito de la entrada a la estación del tren de alta velocidad de Vialia, pero también a la movilización de acciones sobre el río Lagares, o, déjeme que lo diga,
a la salida sur ferroviaria de la ciudad de Vigo, con el apoyo total del Gobierno de España, que apuesta por la salida sur en alta velocidad para unirse al trazado Vigo-Oporto-Lisboa, y por tanto un cambio estratégico de la situación de Vigo en la historia de todo este territorio. Mi reunión con el ministro portugués de Infraestructuras el día 2 de diciembre, en el que volvimos a constatar la vocación de hacer la salida sur, o mi participación como presidente de la FEM, pero también como alcalde de Vigo, en la cumbre hispano-lusa de Guarda, con la presencia del primer ministro portugués y el presidente del Gobierno de España. Y allí estuvo presente el alcalde de Vigo. ¿Para qué? Pues para hablar de la salida sur. Pero al mismo tiempo también en el tren de alta velocidad, al que no vamos a renunciar y que en este momento, y año 2020, tuvo el avance del primer año ya de los estudios para la conexión directa de Vigo con Ourense por Cerdedo. Y quiero dar un aviso a los navegantes. Un aviso rápido. Que se olviden los que crean que nos van a obligar a ir por Santiago, que se olviden. Que se olvide Feijóo y sus aliados, porque Vigo nunca va a ir a Madrid por Santiago. Nunca vamos a dar una vuelta de 200 kilómetros para ir a Madrid, porque seríamos la única ciudad del mundo que tuviera un tren de alta velocidad yendo para atrás y para adelante. Y no va a suceder. La primera ciudad de Galicia, la más importante de Galicia. Por tanto, que se olviden. Los que quieren presionar, que se olviden, nos da igual. Y Feijóo que se olvide, porque él se irá para su casa y nosotros en Vigo tendremos el tren de alta velocidad. Pero el tiempo, les decía, 117 inversiones. Bueno, las podría ir leyendo una a una. Les voy a hacer favor de no leerlas, ¿verdad? Aquí están las 117 inversiones. Todo esto, que significan el momento de mayor volumen de inversión que hubo nunca en la historia de la ciudad de Vigo. Déjenme que les diga alguna cosa. Aquí hubo mandatos en los que en 4 años no hacían ni una sola actuación inversora, ni una. Nosotros, en un año, 117. Y aquí hubo mandatos en el que algunos presumían de haber hecho media docena. De esa media docena, 4 hubo que rectificarlos porque estaban mal y se quedaron en 2. Solamente ahora, 117 inversiones en la ciudad de Vigo. Pues, por ejemplo, toda la salida a la autopista, por ejemplo, la grada de Marcador, 15 millones de euros en un caso y 22 millones de euros en otro. Por ejemplo, el ascensor de Tomé, que se va a ir a 6 millones de euros. Por ejemplo, el haber inaugurado las rampas de la Gran Vía, 5 millones de euros. Por cierto, ya en marcha la segunda fase. Pero este también fue el año del avance en el urbanismo de Vigo. El urbanismo es la forma de concebir una ciudad. El urbanismo es un lanzamiento de un nuevo modelo de ciudad. Primero, con el PESION y con la revisión del PESION, en el que iniciamos una nueva forma de entender un Vigo compacto y verde, con un nuevo sistema de movilidad, con más zonas verdes, con más calles peatonalizadas y con una nueva dimensión de aprovechamiento de espacios. Primero, más parques públicos que nunca, y aquí quiero citar el Parque Matías, que jugará un papel muy importante en el futuro de la ciudad, pero el convertir el río Lagares desde el nacimiento hasta la desembocadura en un gran corredor verde, en una forma de entender la ciudad. Pero al mismo tiempo un paseo lineal hasta Samil, pero al mismo tiempo la nueva forma de entender Navia, pero al mismo tiempo ya toda la conexión con Clara Campoamor, decía la Avenida de Madrid, 50.000 viviendas. 50.000 viviendas que aparece en el plan y algo tan importante, 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Y cada vez que oigan esto, vean hacia la gente joven. Porque tienen que quedarse a trabajar en esta ciudad. Porque yo no quiero que se tengan que ir, salvo que se quieran ir. Y para eso necesitamos el suelo. Para eso necesitamos la dinamización de la economía. Para eso necesitamos una ciudad de forma distinta. Una ciudad industrial, una ciudad de economía, una ciudad verde, una ciudad peatonal, una ciudad con el Vigo vertical, que ya no les voy a singularizar todas las actuaciones. Pero debo decirle que en esta línea, algo tan importante como la nueva estación de alta velocidad de Urzáiz, Gobierno de España. El Gobierno de España
al lado de la ciudad. El mismo gobierno de España que hizo el túnel de entrada en Vigo. El mismo. Ese mismo gobierno que con Zapatero y con Pepe Blanco de ministro lanzaron el túnel que nos permitió llegar a la ciudad bajo cota y que nos permitirá la salida sur. Si le hiciéramos caso al Partido Popular y a los que entonces gobernaban en esta ciudad, no estaríamos hoy hablando de salida sur. Por eso, yo espero que hoy el señor Feijóo, que se reúne con el comisionado de la región norte de Portugal, reconozca al alcalde de Vigo de que hay salida sur gracias a que yo conseguí un túnel de entrada en la ciudad. Porque si no, no podríamos hacer salida sur. El tren entraría en superficie y se llevaría todos los edificios de Urzáiz. Fíjense ustedes qué error colosal se iba a cometer en esta ciudad. Error colosal. A la cabeza, el Partido Popular. El Partido Popular desde Santiago, el Partido Popular gobernando en Vigo y el Partido Popular, por tanto, negando la salida sur que ahora está garantizada. En alta velocidad y en mercancías. Debo decirles, además, que seguimos haciendo en medio de esto el apoyo al deporte y en etapa COVID mantuvimos toda la ayuda y todo el soporte a los ámbitos deportivos, en subvenciones, en becas, en convenios, en escuelas deportivos, en programas, en patrocinios, en desarrollo de infraestructuras, fíjense ustedes, 43 terrenos de juego en Vigo remodelados los 43, 24 campos de fútbol municipales, 19 campos privados a los que estamos apoyando, entre otros, por ejemplo, a los 2 del Corusio. Y en este momento, con la ejecución del campo da Guía de Fragoselo Corusio. Y en los últimos, pues el campo de Navia, Candeán, Mexoeiro, Bouza, Sárdoma, San Andrés, Samil, Valladares, San Miguel, Monte da Mina, Etea, Navia y Sárdoma, y también Santa Mariña, Samil, Llobao, y en estudio el Carballal. Y los 2 nuevos pabellones de Balaídos, que ustedes vieron cómo se remodelaban y que allí entraba de repente la luz del sol, porque eran 2 zonas cerradas en las que llovía y ahora de repente 2 grandes pabellones. Debo decir que hicimos este verano una acción tan importante con los campamentos de verano y tantas actividades de verano que hicimos a pesar de la pandemia con mucha aceptación y con seguridad COVID 1000%, pero adicionalmente nuestra actuación en la lucha contra violencia machista. Pagamos la mitad del centro de emergencia que presume la Xunta que es de ellos. La mitad la paga el Ayuntamiento de Vigo. Pero debo decir que también estamos en el ámbito cultural, revitalizando el Museo Marco, y desde aquí vuelvo a decir que la Xunta de Galicia tiene que aportar €500.000, que es nada comparado con lo que aporta en Santiago, o lo que aporta en Coruña, o lo que aporta en otras ciudades. Pero este también es el año en el que por fin, en los presupuestos ya aprobados, por fin está la Biblioteca del Estado en Vigo. Y es el año de la cesión de los espacios de Teis para la Biblioteca de Teis. Y, por tanto, este avance tan importante en la cultura. Y la acción desde la Biblioteca Neira Vilas para seguir llevando adelante una forma de entender la ciudad. Y ya estamos en los Arenales con la ENIL del Bao. 7 años tardamos en esto. 7 años. Hace 7 años con Chus Lago de Concelleira lo iniciamos, ahora tenemos la ENIL, un espacio de interés local, financiado íntegramente por el Ayuntamiento, por más que los de la Xunta vayan a sacar fotos, no, es del Ayuntamiento. Es la desvergüenza política de la Xunta de Galicia. Pero estamos encantados, ¿verdad? La recuperación de las dunas de Samil, los humedales de la ciudad y la acción en el río Lagares, que estos días estamos con el mantenimiento, con la conservación, y la Xunta de Galicia sin hacer nada. Conseguimos salvar un verano turístico con una relativa importancia del turismo, y en este momento, en el apoyo a la hostelería con los 15 personas contratadas por el Ayuntamiento, una APP promocionando nuestra propia promoción de la ciudad, porque hay que tener el espacio, porque pasará la pandemia. Y queremos volver a ser referentes en toda España, pues de Navidad, y con Navidad del verano,
seguimos con Illas Cíes Patrimonio de la Humanidad boicoteado por la Xunta de Galicia, y seguimos con el resto de la seguridad en las fiestas, con los 35 miembros de seguridad en las calles de Vigo para no superar aforos, con las cámaras instaladas y, en consecuencia, con la seguridad COVID lanzada desde el ámbito público en la ciudad. Seguimos cubriendo patios escolares, un trabajo que tiene que hacer la Xunta de Galicia, pero como no lo hace, lo hacemos nosotros. Nos encargamos de la limpieza, nos encargamos de la desinfección de los colegios, que tendría que pagar la Xunta de Galicia, pero pagamos nosotros. Estamos ya, como decía antes, con el cubrimiento de 5 patios ya cubiertos: García Barbón, Canicova, Rocío, Castelao y Carballal, y estamos ahora con Valeiros y Pintor Laseiro, con Villalaura y Feranteix, e iniciamos uno adicional, y seguimos con Vigo en inglés. 2 millones de euros para que chicos y chicas de Vigo se vayan a estudiar inglés en Inglaterra. Este año, en el verano, si la pandemia está superada, se irán a principios, si no, se irán a finales de verano, y este año volveremos a sacar, año 2021 me refiero, volveremos a sacar otras 1000 plazas para que chicos y chicas vayan a estudiar inglés a Inglaterra. Pero seguimos aplicando convenios con FOAMPAS para los comedores escolares, con la Seguridad Social para comedores escolares, 2 millones de euros de becas de comedor, además de las de la pandemia, que la Xunta de Galicia no paga y tenemos que pagar nosotros, 350.000 euros en un convenio con la Universidad de Vigo, casi 2 millones de euros de apoyo a las escuelas infantiles, el pagar más de medio millón en escuelas infantiles y en centros de día de la Xunta de Galicia, en un expolio sin precedentes de la Xunta de Galicia hacia esta ciudad, escuelas municipales con 1 millón de euros de subvención, escuelas de artes y oficios con 250.000 euros, y la dinamización de la digitalización en este ayuntamiento para permitir el trabajo en red. Y en seguridad, pues haber hecho todo el planteamiento COVID, desde la seguridad, desde la policía, desde la protección civil, desde los ámbitos de los voluntariados, con la peatonalización de una parte muy importante, con las medidas de la mejora de la movilidad, con la atención al transporte público y los 12 millones de ayudas que damos a los ciudadanos, no a la empresa, y desde luego con el establecimiento de una forma de entender la movilidad. Ya indemnizamos coyunturalmente a la empresa de transporte con 2 millones de euros por los costes del COVID, que nos serán reintegrados por el Gobierno de España, porque ya hay acordado con el Gobierno de España indemnizaciones que darán a las corporaciones locales. Hicimos el contrato de conservación de jardines, de zonas verdes, de ámbitos de desinfección, de todas las instalaciones ciudadanas deportivas, parques infantiles, parques de mayores, y esta forma de entender el ocio en la ciudad. Y a partir de ahí, pues seguimos construyendo parques infantiles y parques de mayores. En fiestas, 350 actuaciones, 350 conciertos este verano, con seguridad COVID 1000%. Y adicionalmente, el haber repartido más de 300.000 mascarillas, una parte cedida por el Gobierno de España, otra parte contada por nosotros. Pero este también fue el año de la recuperación de la muralla del Castro. Ahí al ladito donde estoy dando la rueda de prensa, ya iluminada, puesta en valor, en una actuación de conservación de patrimonio histórico excepcional. Pero es también el año de nuevas pinturas en la calle, de nuevas medianeras, y ya lanzamos el proyecto del año que viene, y en consecuencia el seguir actuando desde la ciudad. Pero miren, sigue siendo el año de la presencia de la ciudad de Vigo en España, como no sucedió nunca en la historia. No solamente porque el alcalde de Vigo sea el presidente de la FEN, y ya es el segundo mandato en el que es presidente de todos los ayuntamientos de España, no, también es por nuestra presencia. Es por la demanda que hay de conocimiento de Vigo, de acción de Vigo, y cuestiones tales como la cabalgata estática que vamos a tener el día 5 de enero y de la que hablaremos mañana, y que tantas ciudades trazan, pero las preguntas que estamos teniendo sobre el Vigo Vertical, el éxito en España a través de las televisiones, de las rampas para subir la Gran Vía, pero también nuestra presencia y la mía en esa reunión de presidenta de Europa, presidente del Gobierno de España, presidentas y presidentes autonómicos y presidente de la FEN, Abel Caballero, alcalde de Vigo.
pero esta misma tarde nuestra presencia en la reunión interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que formo parte como presidente de la FEN, pero también en las mesas de turismo, en la mesa de industria, en todos los ámbitos de las mesas interterritoriales de Gobierno de España y gobiernos autonómicos en los que está presente la FEN y está presente el alcalde de Vigo. Y miren, déjeme que lo diga, si yo atendiera todas las peticiones que tengo de medios informativos, de conferencias, de espacios, de televisiones, no estaría ni un solo día en Vigo. Y mi dedicación es esta ciudad. Mi dedicación es que Vigo siga teniendo esta etapa de proyecto, porque 13 años, casi 14, con 15 presupuestos consecutivos, es un logro que poquitas ciudades en el mundo pueden exhibir. Muy poquitas ciudades en el mundo. Muy poquitas ciudades en el mundo pueden exhibir la estabilidad que está teniendo la ciudad de Vigo, y el avance de la ciudad, y la mejora de la ciudad, y el propio proceso de unión de esta ciudad. Porque si a mí me dicen que valore lo más importante que sucede en Vigo en este momento y en el año 2020, yo diría el proceso de unidad en torno a la ciudad. Es que estamos unidos. Es que ya las mentiras, las trampas, los engaños de la Xunta de Galicia y los engaños de actores de la política ya no surten efecto. Estamos muy orgullosos de ser de Vigo. Y quiero acabar simplemente enseñando las acciones anti-COVID que fuimos adoptando en diferentes momentos. Más de 1000. Más de 1000 actuaciones anti-COVID. Porque esta ciudad sigue todavía al lado de los y las que están contagiados, al lado de los y las familias de los contagiados y especialmente de los que fallecieron. Y yo quiero acabar este resumen de la actividad del año 2020 dirigiendo un recuerdo, y mi recuerdo emocionado, a todas las personas que nos abandonaron a causa de la COVID. En general a todos los que nos abandonaron, pero singularizados en el COVID. Porque fue un drama. Porque la gente que nos abandonó, especialmente personas mayores, nuestros mayores, dejaron con nosotros un recuerdo emocionado. El recuerdo de su vida. Y se los llevó esta terrible pandemia. Y por eso nuestra vocación de hacer una ciudad preparada para todas las actuaciones, que es la que llevamos ya 13 años haciendo. Y por eso quiero acabar con mi recuerdo emocionado de todas las personas que nos dejaron y el abrazo a todas las familias. Y si me lo permiten, el abrazo a la ciudad. Y a partir de ahí, si hay alguna pregunta, a su disposición. Gracias. Soy de Hermes Televisión. La Asociación de Vecinos de Tei solicita comparecer en el Pleno Municipal para tratar sobre las rampas de los pasos elevados. ¿Le va a dar usted voz a la asociación? No tengo esa petición. Cuando la tenga, pero usted como presidente del Pleno... Cuando tenga la petición, veré si me piden algo. Usted no actúe usted de anunciador, espera que me llegue a mí la petición. Me llegará, ¿verdad? Pues cuando me llegue le contestaré. A ellos, no le voy a contestar a usted, a ellos le contestaré. Gracias. ¿Más preguntas?